La mañana en que mi cuerpo decidió rendirse fue una de esas en que el cielo no promete nada. Ni sol, ni lluvia, ni viento, solo una quietud artificial, como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Recuerdo que me dolía un poco la espalda, pero lo atribuí al colchón viejo, a la edad, al cansancio acumulado de tantos años. No tenía intención de ir al médico. Nunca la tenía. La salud, para mí, siempre fue una carga silenciosa que debía llevar sin molestar a nadie. Estaba en la cocina, preparándome un café. No lo llegué a probar. Solo sentí un vacío repentino en las piernas. Un agujero negro que se tragó mi equilibrio. El borde de la encimera se me perdió de vista y luego todo fue oscuridad. No fue un golpe violento ni una caída dramática. Solo me desvanecí como una hoja que cae sin hacer ruido. Cuando abrí los ojos, estaba en el hospital. Las luces me molestaban. La boca me sabía a óxido. Y una voz lejana decía que no debía moverme. Los médicos hablaban de parálisis temporal, de síntomas neurológicos, de observación. No entendía mucho. Me dolía la cabeza y los músculos no respondían. Vi a mi hija en un rincón, hablando por teléfono. Tenía cara de preocupación, pero sus palabras eran prácticas. Preguntaba si podrían instalarme en su casa por unos días, si había cama disponible, si podían pedir una baja por cuidado de familiar. Mi hijo llegó poco después. Traía su expresión de siempre, seria, eficiente, como si todo fuera una reunión más de trabajo. Se miraron entre ellos y luego a mí. Dijeron que me llevarían a casa con ellos, que estarían conmigo hasta que mejorara. No dije nada. No podía. Algo dentro de mí aún no reaccionaba. En ese momento no sabía si mi cuerpo volvería a responder, si volvería a hablar o caminar. Pero el miedo no era a eso. El miedo vino después, cuando ya instalada en la habitación de invitados, me di cuenta de que no era bienvenida. Era una carga. Un cuerpo inmóvil ocupando espacio. Una boca más que alimentar. Un gasto imprevisto. No lo dijeron en voz alta al principio. Usaban palabras suaves, sonrisas tensas, gestos de falsa paciencia. Pero yo ya los conocía. Sabía leer entre líneas. Los primeros días fueron tolerables. Me lavaban, me cambiaban la ropa, me ponían la televisión. Me hablaban como a una niña tonta. Me decían cosas sin esperar respuesta. Como si yo ya no pudiera entender. Comenzaron a tener conversaciones delante de mí, como si no estuviera. Era incómodo al principio. Luego fue aterrador. Hablaban de turnos para alimentarme. ¿De quién tendría que quedarse en casa si yo empeoraba? ¿De cuánto tiempo más iba a durar todo eso? En algún punto, sin planearlo del todo, decidí quedarme callada. Dejar que creyeran que no podía hablar. Tampoco movía las manos ni los pies. No era tan difícil. Estaba débil, sí, pero no completamente paralizada. Lo que hice fue darles lo que querían, una figura inmóvil, una figura que no interrumpe, que no estorba más de lo que ya estorba físicamente. No fue una venganza ni una estrategia al principio, fue instinto. Quería saber hasta dónde podían llegar, quería ver qué hacían cuando creían que ya no los escuchaba. Y entonces comenzó el verdadero espectáculo. Las máscaras cayeron rápido, los suspiros ya no eran disimulados, los comentarios se volvieron más directos. La hija decía que no podía dejar de trabajar por una situación así, que ella tenía su vida, que yo nunca había sido una madre fácil. El hijo hablaba de ajustes, de buscar una enfermera, de los costes. Una tarde, mientras fingía dormir, hablaron de mi cuenta bancaria, que aún no sabían bien cuánto tenía, pero que debería alcanzar para cubrir algo. Mi hija mencionó vender la casa. Mi casa, mi único refugio. Decía que estaba vieja, pero que con algo de reforma se podía sacar buen dinero. Yo escuchaba todo sin pestañear. La furia era un volcán helado dentro del pecho. Ni siquiera podía llorar. El llanto hubiera sido una señal de vida. No quería darles ni eso. Me convertí en un espejo opaco. Solo reflejaba lo que ellos proyectaban. Y lo que vi fue aterrador. No eran mis hijos. No eran los niños que crié sola, tras quedar viuda demasiado joven. No eran los pequeños por los que pasé noches sin dormir, trabajando en 2 empleos para pagarles estudios, ropa, comida. Eran otros, monstruos nacidos del egoísmo, de la ambición, de una comodidad cobarde. Habían pasado apenas 2 semanas desde que llegué a su casa y ya se repartían mis restos. Yo estaba viva, respirando, escuchando, y ya hacían cálculos. ¿Cuánto costaría internarme en una residencia? ¿Qué pasaría si la parálisis era permanente? Si podían pedir una pensión a mi nombre. La nieta, hija de mi hija, pasaba por mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. A veces lanzaba sus cosas sobre mis piernas sin mirar. Me hablaba en voz alta como a una muñeca rota.
Un día dijo que ojalá la vieja esta no tardara mucho en irse. Nadie la corrigió. Los días eran largos y fríos, no porque la calefacción fallara, sino por el hielo en las miradas. Aprendí a mover los ojos sin que se notara, a registrar cada palabra, cada gesto. Me volví una espía en mi propia vida. Ya no esperaba que mejoraran, solo quería saber hasta dónde podían caer. Anoté mentalmente todo, los nombres de los amigos con los que hablaban para consultar precios de residencias, las llamadas al notario, los correos que imprimían y escondían, la forma en que cada noche cerraban la puerta de mi habitación con cuidado, no por respeto, sino para no oír mis supuestos gemidos. En algún momento supe que esto no era solo una caída, era una caída hacia la verdad. Me estaba hundiendo en un pozo de certezas que nunca quise ver. Mis hijos no me amaban, no realmente. Me habían tolerado, usado, exprimido emocional y económicamente. Y ahora que creían que era un despojo, se preparaban para el final. Como si yo fuera un trámite más que resolver. No sabía qué haría aún. No tenía un plan, pero algo dentro de mí empezó a despertar. No mis músculos, no mi lengua. Otra cosa, algo más fuerte, más viejo. La dignidad que creí haber enterrado años atrás. Una llama tenue, pero constante. Y con ella una decisión. No moriría allí. No me dejaría pudrir en ese rincón rodeada de hienas. Fingiría. Esperaría. Y cuando llegara el momento, ellos sabrían quién era yo. Los días que siguieron al traslado fueron grises. No en el cielo, sino en el alma. Me dejaron en la habitación de invitados, esa donde antes dormían los primos lejanos, donde guardaban los trastos viejos. Al principio parecía que hacían un esfuerzo. Me cambiaban de ropa con torpeza, me hablaban con frases cortas, me subían el volumen del televisor como si eso fuera compañía. Trajeron una enfermera 2 veces, pero no la dejaron quedarse. Decían que era cara, que no era necesario, que yo no duraría mucho. Empecé a conocer la casa desde otro ángulo. Desde abajo, desde la silla donde me ponían por las mañanas, desde la cama donde me dejaban cada tarde, cuando ya no querían verme. Las ventanas eran pequeñas, la luz entraba cortada. El silencio entre ellos era cada vez más fuerte. Solo hablaban cuando discutían. Discutían mucho, sobre quién debía quedarse, quién podía escaparse al supermercado, quién lavaba mi ropa. Me convertí en un pretexto para que se reprocharan cosas acumuladas por años. No me hablaban a mí. Me hablaban entre ellos, sobre mí, como si yo fuera un mueble roto. Mi nombre se decía como se dice una dirección olvidada, con desgana. A veces mi hija se paraba frente a mí, me alisaba el cabello con brusquedad y murmuraba que así no se podía vivir, que no era justo, que yo nunca había sido buena madre, que me gustaba mandar. Me culpaba de no haber sido más afectuosa, de no haber apoyado sus decisiones, de haber criado a mi hijo como el favorito. Y ahora, según ella, todo eso me pasaba por no haber sido una madre normal. Mi hijo era distinto, más frío, más silencioso. Llegaba del trabajo, me miraba de lejos, a veces con lástima, otras con molestia. No me tocaba, no me hablaba. Solo preguntaba si seguía igual. Mi hija le decía que sí, que no reaccionaba, que no valía la pena traer a médicos privados. Él asentía. Decía que había que esperar, que tal vez no duraría más de un mes. Lo decía comiendo sin mirar a nadie. Luego se encerraba en su despacho, desde donde hacía llamadas hasta tarde. Decía que eran del trabajo, pero más de una vez lo escuché hablar del notario. Vivía entre sus rutinas. Me daban comida tibia, sin sal, con cucharas de plástico. La dejaban caer por la comisura de mis labios sin cuidado. Si no la tragaba rápido se enfadaban. Decían que me estaba dejando morir, que era un desperdicio de esfuerzo. Me limpiaban con toallitas húmedas, me cambiaban los pañales sin hablarme. Me subían a la silla de ruedas y me dejaban frente al televisor durante horas. A veces ponían noticias, otras veces programas de cocina. Nunca preguntaban qué quería ver. Para ellos, yo ya no quería nada. El desprecio se instaló sin aviso, como el polvo, como el moho. Empezó a cubrirlo todo. La casa era limpia, ordenada, pero el aire estaba podrido. A veces venían visitas. Vecinos, amigos de ellos, me mostraban como una figura trágica. Decían que mamá está igual, con voz de mártires. Yo los miraba fijamente, sin pestañear. Algunos se incomodaban, otros se reían nerviosos. Nadie me hablaba directamente. Todos esperaban que yo muriera en silencio. Una tarde mi nieta, hija de mi hijo, se acercó a mí mientras yo estaba en la silla. Tendría 14 o 15 años. Me miró con asco. Me dijo que ojalá me muriera ya, que estaba harta del olor,
de la casa llena, de no poder invitar amigas. Me escupió un chicle en el zapato y se fue riéndose. Nadie le dijo nada. Lo vieron, lo oyeron, pero nadie la corrigió. No fue la última vez. Empezaron a hablar cada vez con más libertad delante de mí. Discutían sobre el dinero, sobre la casa, sobre quién tenía derecho a qué. Hablaron de las escrituras, de la cuenta bancaria donde me depositaban la pensión, de las joyas que tenía guardadas en una caja fuerte. Decían que había que buscar la llave, que tal vez yo la había escondido antes del colapso. No se molestaban en fingir. Para ellos, yo ya no era persona. Mi hija decía que lo mejor sería vender todo, que con el dinero de la casa podían mudarse a un sitio mejor, que yo no necesitaba nada. Solo una cama, pañales y comida. Mi hijo asentía, hacía cuentas, decía que con un poco más de tiempo podrían lograrlo, que había que esperar el momento. No lo decían con odio, lo decían con eficiencia, como si se tratara de organizar una mudanza. Cada noche, cuando cerraban la puerta de mi cuarto, me quedaba mirando el techo, en silencio, pensando, recordando, contando. Me obligaba a no llorar. Me prometí no darles la satisfacción de verme derrumbarme. Me convertí en una piedra con memoria, una piedra con ojos, una piedra que grababa cada palabra, cada gesto, cada crimen pequeño. No era por venganza, era por justicia, por dignidad, por no permitir que me borraran sin lucha. Dormía mal. Soñaba con mis hijos de pequeños, con sus cumpleaños, con los dibujos que me regalaban, con los abrazos sinceros. Me despertaba sudando con la garganta apretada. Veía su versión adulta y sentía que había criado a 2 desconocidos, 2 sombras con mi sangre, pero sin alma. Me preguntaba cuándo se habían perdido, si fue culpa mía, si les di demasiado, si les di poco, pero no me dejaba caer en el arrepentimiento. No podía permitírmelo. Ahora debía pensar, sobrevivir, preparar el momento. No sabía cómo, pero lo haría. Mi cuerpo empezó a responder de a poco. Movía los dedos cuando nadie me veía. Recuperé fuerza en los brazos. Podía girar un poco la cabeza, pero seguí fingiendo. Más que nunca, me volví maestra del silencio. Escuchaba todo. Lo almacenaba en mi cabeza como un archivo. Sabía quién había llamado. ¿A qué hora? ¿Qué decían? ¿Cómo se reían? A veces brindaban por las noches. Decían que la vida empezaría pronto, que era cuestión de esperar. Y yo esperaba. Me volví parte del mobiliario. Un bulto con forma humana, un estorbo que respiraba. En la casa ya nadie me miraba a los ojos, ni siquiera cuando me limpiaban, cuando me daban de comer, cuando pasaban por mi lado. Mis hijos se habían acostumbrado a mi presencia como se acostumbra uno a un ruido lejano o al olor del cloro. Estaba, pero no contaba. Yo era eso, una madre invisible. Mis días eran idénticos. Me despertaban temprano, me limpiaban a desgana, me ponían ropa vieja y me dejaban frente al televisor. A veces ni lo encendían. Otras veces me dejaban en silencio, sola, con el eco de sus pasos por la casa como única compañía. Aprendí a escuchar los matices en sus voces. Podía saber cuándo se enfadaban entre ellos, cuándo se hartaban de mí, cuándo empezaban a planear algo. Hablaban sin ocultarse. Yo ya no representaba peligro. Creían que yo no volvería jamás. Esa certeza les daba tranquilidad, una tranquilidad que me dejaba fuera de todo. Mi hija se pasaba el día quejándose. Del trabajo, de la casa, de la comida, de su marido, de mí. Siempre tenía algo que reprochar. Yo, la madre que la había criado sola, me convertí en su cruz, en su excusa perfecta. Si no tenía tiempo, era por mí. Si discutía con su esposo, era por mí. Si no salía con sus amigas, si no viajaba, si no dormía bien, si lloraba por las noches, todo era por mí. Me lo decía mientras me ponía la comida en la boca. Me lo escupía como si fuera parte del desayuno. Mi hijo no decía mucho, pero era peor. Su silencio era un muro, una distancia infranqueable. Me miraba como se mira a un cadáver que aún no han retirado, con resignación, con hastío, con impaciencia. No había afecto en su mirada. Había cálculo. Me analizaba como si pudiera medir mi resistencia, como si estuviera contando los días. Me daba miedo, porque lo conocía. Sabía que era capaz de hacer lo necesario, de mover papeles, de empujar situaciones. Él no me iba a matar, pero tampoco iba a hacer nada para que viviera más. La nieta, mientras tanto, se deshacía en desprecios. Era joven, insolente, cruel sin culpa. Se burlaba de mí delante de sus amigas. Me grabó en un vídeo una vez, haciendo como que yo hablaba, doblando mi voz con tonterías. Lo subió a sus redes. Se rieron de mí cientos de personas. Me enteré porque ella misma lo comentaba en voz alta. Yo la miraba,
Ella me desafiaba con los ojos. No me temía, nadie le enseñó a respetar. Y ahora ya era tarde. Empezaron a guardarme en la habitación más de lo normal. Decían que molestaba, que la casa no era tan grande, que necesitaban espacio. No tenía ventanas, o al menos no una que se abriera del todo. Pasaba horas sin saber si era de día o de noche. Me apagaban la luz a las 8. Me dejaban sola. Me volví experta en orientarme por sonidos. La cafetera por la mañana, la música de la radio, las noticias de fondo. Era mi único calendario. Mi cuerpo ya no dolía tanto, pero mi alma sí. Llevaba semanas sin hablar, sin moverme delante de ellos. Podía hacerlo, pero no lo hacía. Seguía con mi plan, porque sabía que mostrar señales de mejora me devolvería a un lugar peor. Volvería a ser útil, volvería a ser la madre a la que manipular, a la que usar. Prefería que me dieran por muerta que regresar a esa dinámica. Me convenía el papel de muerta en vida. Desde ahí podía ver todo sin filtros. Una noche, oí una conversación distinta. Más baja, más medida. Era mi hijo hablando por teléfono. Hablaba con alguien del banco. Le daba mi nombre completo, mi fecha de nacimiento. Decía que era apoderado, que yo estaba incapacitada, que necesitaba gestionar mis cuentas. Colgó y se quedó un rato en silencio. Luego le dijo a su esposa que todo marchaba bien, que en unos días podrían transferir parte del dinero, que yo no lo iba a necesitar. Me temblaron los dedos. Quise levantarme, quise gritar, pero me contuve. Me tragué la furia, me mordí la lengua. Había que esperar. La indignación no podía estropear lo que estaba construyendo. Estaba reuniendo pruebas, certezas. Estaba midiendo el tamaño de la traición. Y esa llamada solo lo confirmaba. No solo querían mi muerte. Ya me estaban enterrando en vida. Cada día sumaban una razón más para marcharme. Pero no podía irme aún. No así, no en silencio. No sin dejar huella. Así que resistía. Seguía con la rutina. Fingía. Y mientras tanto, fortalecía mi voluntad. Me repetía cada noche que esto acabaría, que yo no moriría en esa casa, que mis últimas palabras no serían escuchadas por quienes ya me habían enterrado. Recordaba mi juventud, mi trabajo en la fábrica, las noches de frío con los niños enfermos, las caminatas al colegio con zapatos rotos, los cumpleaños improvisados, las cartas que escribía para ellos, las veces que renuncié a tener una vida propia para cuidar la suya. Todo eso ahora era invisible. Nunca existió para ellos. Me veían como una obligación, como una anciana que estorba, una carga que les impide avanzar. Y sin embargo, fui la columna sobre la que construyeron todo. Fui su escudo. Fui la que los sostuvo cuando no tenían nada. ¿De qué sirvió? Esa era la pregunta que no me hacía en voz alta, pero que vivía en cada latido. Porque si lo decía me rompía. Seguía anotando mentalmente todo. La fecha de cada comentario, los nombres de quienes sabían, las decisiones que tomaban a mis espaldas. Guardaba todo en una libreta mental que escribiría de verdad más adelante. No sabía cuándo, pero lo haría. No me iría sin dejar testimonio. Ellos debían saber lo que hicieron. Y otros también. Pasaban los días y yo seguía siendo una sombra. Nadie me hablaba ya. A veces olvidaban darme la cena. A veces me dejaban con la ropa sucia más de lo debido. Empecé a oler mal. Lo hacían a propósito. Querían que yo me rindiera. Pero yo ya estaba más allá del dolor. Más allá de la humillación. Estaba en otro plano, donde no había amor, pero tampoco miedo. En ese estado, la espera se volvió arma. El silencio, escudo. La invisibilidad, poder. No necesitaba que me vieran, porque los estaba viendo yo, en su peor versión. Y esa visión no se me borraría jamás. Las fiestas llegaron como una burla. Todo en esa casa era falso, pero diciembre se llevó el premio a la hipocresía. De pronto decoraron el salón. Pusieron luces. Una corona en la puerta. Un árbol de plástico en la esquina con bolas rojas y doradas. La hija hablaba por teléfono sobre qué preparar para Nochebuena. El hijo hacía cálculos, como siempre. Hablaban de recibir visitas, de aparentar que todo estaba bien. No para celebrar conmigo, sino para que nadie sospechara lo que pasaba tras esas paredes. Me bañaron ese día. Me vistieron con una ropa decente, un suéter antiguo que me pertenecía y que aún tenía mi olor, aunque ellas lo habían lavado varias veces. Me sentaron en una silla de ruedas que consiguieron prestada y me dejaron en el rincón más visible del salón. La televisión estaba apagada, el árbol encendido, la mesa puesta. Llegaron amigos, vecinos, algunos conocidos que hacía años no veía. Todos pasaban por mi lado, me daban la mano, me sonreían con compasión. Decían cosas como «qué bien te ves», «qué fuerte eres», «qué suerte tienen tus hijos».
Nadie sabía que yo los oía, que cada palabra era una daga, que mi cuerpo inmóvil era solo una fachada, que bajo esa piel reseca ardía un alma llena de heridas abiertas. Mi hija se paseaba de un lado a otro, fingiendo ternura. Me acariciaba la mejilla como si fuera una santa. Decía que no había sido fácil, que yo había tenido una recaída, que estaban haciendo todo lo posible para cuidarme. Nadie dudaba de su versión. Ella era buena mintiendo. Siempre lo fue. Lloraba cuando le convenía. Sonreía con medida. Sabía jugar su papel de hija sacrificada. Yo la veía y no la reconocía. Su rostro era el de una actriz de teatro pobre, con gestos exagerados y ojos vacíos. Mi hijo no hablaba mucho. Nunca lo hizo, pero esa noche estaba particularmente frío. Iba y venía con platos, con copas, con servilletas. No se acercaba a mí, no me tocaba. Me evitaba como si yo le quemara. Tal vez sí lo hacía. Tal vez su silencio era miedo. Tal vez sabía que yo no estaba tan perdida como fingía. Nunca me miró a los ojos. Comieron, bebieron, se rieron. Hablaban de mí como si yo no estuviera. Decían que ojalá mejorara, que las cosas iban a estabilizarse, que con fe todo era posible. En un momento mi hija brindó. Levantó la copa y dijo que ese año había sido duro, pero que lo importante era estar juntos. Nadie la contradijo. Todos aplaudieron. Yo me quedé quieta, mirando al techo, sintiendo cómo me tragaban la dignidad sorbo a sorbo. La nieta pasó por mi lado y me susurró que sonriera, que no arruinara la foto. Me tomaron una. No sé quién la subió a las redes. Al día siguiente, vi desde la pantalla del móvil de mi nieta una publicación con esa imagen. Decía, Navidad en familia, la abuela nos acompaña un año más. Me convertí en un accesorio emocional, en un adorno triste, en una excusa para ganar likes. Después de esa noche me encerraron de nuevo en mi habitación. No me dijeron nada, no me desearon felices fiestas, no me trajeron regalos. Mi comida fue la misma de siempre, sosa, tibia, servida con fastidio. No hubo abrazo, no hubo palabras, solo el regreso al silencio. Un silencio más denso, más helado, más definitivo, pero ya no me afectaba. O eso me repetía, porque había algo más grande formándose en mí, una especie de distancia interna que me permitía observar sin quebrarme. Ya no esperaba nada, no esperaba afecto, ni disculpas, ni comprensión. Había enterrado esas ilusiones en el mismo lugar donde ellos enterraron su humanidad. Ahora solo quedaba el deber de resistir, de recordar, de planear. Las semanas siguientes fueron iguales. Días de indiferencia, noches de susurros. Había cambios en el tono de sus conversaciones. Hablaban de una mujer, una que trabajaba en una residencia privada. Mi hija decía que no era tan caro si se usaba la pensión, que lo mejor sería adelantar el trámite, que ya estaba todo dicho. Mi hijo aprobaba con silencios. Ella tomaba las decisiones. Él simplemente las firmaba. Una tarde escuché que se reunieron en el despacho. Cerraron la puerta, pero las paredes no eran tan gruesas. Ella dijo que no se podía seguir así, que me iba a volver loca, que no tenía por qué arrastrar esto más tiempo. Él dijo que no era legal hacer nada sin una firma. Ella respondió que había formas, que si yo no reaccionaba bastaba un informe, bastaba un médico amigo, bastaba un trámite. La palabra trámite se me quedó clavada como una astilla en la garganta. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el reflejo en la ventana. Mi silueta fantasma, mi cuerpo inmóvil. Mi cara sin expresión. Pensé en mi marido, en cómo me habría defendido, en cómo jamás habría permitido que sus hijos me trataran así. Lo extrañé con una violencia inesperada. Sentí su ausencia como un hueco fresco en el alma. Nunca le conté todo lo que me costó criarlos sola después de su muerte. Y ahora, ni siquiera eso importaba. Volví a prometerme que no terminaría allí, que no me encerrarían en una residencia como a un mueble viejo, que no firmarían nada con mi nombre sin que yo lo supiera, que no celebrarían mi entierro en vida, que esta obra de teatro tendría un acto final, uno escrito por mí, a mi manera, a mi tiempo, y así pasaron las semanas, con nuevas mentiras, con nuevas decisiones tomadas sin mí. Pero yo seguía ahí, mirando, escuchando, esperando el día exacto, el momento preciso en que las luces se apagaran, las copas se alzaran y el telón cayera. Mi cumpleaños llegó como una sombra alargada. No lo mencionaron en toda la semana. Nadie dijo nada. Nadie insinuó que se acercaba. Y sin embargo, noté el movimiento. Compras, llamadas, correos impresos. Mi hija hablaba con alguien sobre catering, pero aclaraba que solo era algo simbólico, algo pequeño. Mi hijo pedía bebidas. No parecía una celebración.
Era una reunión camuflada, una especie de despedida prematura, como si en lugar de celebrar un año más de mi vida, se prepararan para su final oficial. La noche anterior, la casa estaba en silencio. Me dejaron la cena en una bandeja, como siempre, sin hablarme. No encendieron la televisión, solo la lámpara tenue del pasillo quedaba prendida, como una vela en un velorio. Esa noche soñé con mis padres, con su casa, con el olor de las comidas del domingo. Me desperté antes del amanecer, los ojos abiertos en la oscuridad, el pecho frío, la espalda ardiendo. Me bañaron sin hablarme, me peinaron con brusquedad, me vistieron con una blusa vieja, una falda que hacía años no usaba. Me pusieron colonia barata. Me sentaron en la silla y me dejaron frente al espejo. No vi una anciana, vi una sobreviviente, alguien que había aguantado meses de abandono, de desprecio, de traición. Alguien que todavía respiraba, alguien que sabía lo que estaba por hacer. Vinieron por la tarde. Amigos suyos, no míos, vecinos, algunos conocidos. Pusieron música suave. Encendieron velas. Sacaron platos que solo usaban en ocasiones especiales. La hija decía que era una noche importante, que mamá cumplía años y merecía algo bonito. Cada palabra me sonaba a clavo, a lápida, a hipocresía reciclada. Me colocaron al fondo del salón. No en la cabecera de la mesa, no entre los demás. Me pusieron como un objeto decorativo, visible pero apartado. Algunos pasaban a decirme feliz cumpleaños. Me tocaban la mano, me miraban con condescendencia. No sabían que yo escuchaba todo, que cada palabra era parte de un archivo que no perdonaría. Mi hija, otra vez, actuaba. Lloraba con medida. Decía que había sido un año duro, que ella hacía lo que podía, que todo era por amor, que yo estaba en manos de Dios. Mi hijo la escuchaba, con su copa de vino siempre llena, con su mirada perdida, con esa postura de quien está deseando irse. Fingía menos, o tal vez ya no le importaba fingir. Comieron, bebieron, rieron. Se contaban anécdotas sin sentido, historias inventadas. Todos participaban en esa farsa colectiva, todos menos yo. Yo estaba en mi papel de muerta, de estatua, de vieja inservible, pero mi mente hervía, mi sangre no estaba quieta, sabía lo que iba a pasar, lo intuía, lo había escuchado semanas antes. Ellos pensaban que hoy era el último acto, que pronto podrían cerrar el telón, y entonces llegó el brindis. Mi hija se levantó, copa en mano, golpeó la cuchara con el cristal. Todos hicieron silencio. Ella sonrió. Dijo que esa noche era especial, que celebraba no solo mi cumpleaños, sino el hecho de que la familia seguía unida. Dijo que yo había tenido una vida larga, que debía estar orgullosa, y que ahora, por fin, podía descansar, que ellos se harían cargo de todo, que no me preocupara más. No dijo que esperaban que muriera, pero todos lo entendieron. Mi hijo levantó su copa también. Dijo que ya estaba hablando con un notario, que había trámites que atender, que todo estaba en marcha. Mencionó la herencia. Dijo que pronto todo estaría en orden. Algunos aplaudieron, otros miraron a otro lado. Nadie me miró. En ese momento lo decidí. Lentamente, sin prisa, llevé la mano al brazo de la silla. Me apoyé con suavidad. Nadie me vio. Estaban demasiado ocupados celebrando. Fijé la vista en el centro del salón. Respiré hondo y me puse de pie. El ruido fue mínimo. Una silla que se mueve, un cuerpo que se endereza. Pero el efecto fue devastador. Se giraron. Primero los más cercanos, luego el resto. Vi cómo las copas se quedaban a medio camino, las bocas abiertas, las manos temblando. Nadie dijo nada. Di un paso, después otro. Mis piernas respondían. Temblaban, sí, pero estaban vivas. No era una aparición, no era un milagro. Era yo, la madre, la mujer que habían tratado como despojo, la que habían querido borrar sin mancharse las manos. Caminé hasta el centro del salón. Los miré a todos, lentamente, uno por uno. Nadie sostenía mi mirada. Ni siquiera mi hija, ni siquiera mi hijo. La nieta se escondió tras el sofá. Algunos se alejaron, incómodos, como si estuvieran frente a un fantasma. Y entonces hablé. No grité, no lloré, no temblé. Les dije la verdad, que los había escuchado todo ese tiempo, que nunca estuve paralizada, que cada palabra de desprecio, cada burla, cada plan, cada mentira, había quedado grabada, que no eran mi familia, que se habían borrado a sí mismos de mi vida, que estaban muertos para mí. Silencio, lágrimas contenidas, rostros pálidos. Intentaron acercarse, decirme que no era lo que parecía, que estaban confundidos,
que me amaban. Palabras huecas, tardías, tóxicas. Me giré. Caminé hasta la puerta. Nadie me siguió. Nadie me detuvo. Era el final del espectáculo. El telón bajaba, pero esta vez yo era la directora. Al día siguiente fui al notario. Y eso sí lo firmé yo. El amanecer del día siguiente no fue uno cualquiera. No por el sol, no por la luz, por lo que ya no pesaba sobre mí, por lo que me había sacudido la noche anterior como si fuese una piel podrida. Dormí poco, pero lo que dormí fue real. Hacía meses que no cerraba los ojos sin miedo. Ese día me desperté con la certeza de que ya no pertenecía a esa casa, a ese infierno disfrazado de hogar. Ya no era su madre, ya no era su víctima. Era libre, y todavía estaba viva. Me vestí sin ayuda, con ropa que había guardado en silencio, entre otras prendas viejas que no les interesaban. Bajé las escaleras sola. No hice ruido. El pasillo estaba en silencio. Mis hijos dormían. Quizás no. Quizás fingían como fingieron cuidarme. El coche de mi hijo seguía afuera. El comedor olía a vino viejo y comida recalentada. El salón estaba desordenado. Había platos sin lavar, velas consumidas, restos de la última cena. La cena en la que me declararon muerta sin atreverse a matarme. Salí sin mirar atrás. Tomé un taxi. El conductor, un hombre mayor, me miró por el retrovisor. Quiso hacer preguntas. No le di pie. Le di la dirección del notario, y el resto del trayecto lo hicimos en silencio. La ciudad parecía otra, más real, más sucia pero más viva. Durante meses solo había visto las mismas paredes, las mismas caras, las mismas traiciones. Volver a verla me recordó que el mundo seguía ahí, que todavía podía caminar sobre él con mis propios pies. El notario me recibió sin asombro. Me conocía desde hacía años. Habíamos firmado algunos papeles cuando mi esposo murió. Siempre fue un hombre serio, con la sonrisa exacta. Me ofreció café. Lo rechacé. Le dije lo que necesitaba. No lo dudó. Escuchó. Tomó nota. Preguntó si estaba segura. Le dije que lo estaba. Le entregué los documentos. La escritura de mi casa, mi cuenta, mi testamento anterior. Todo lo que me habían querido arrancar sin que yo pudiera defenderme, ahora lo entregaba por decisión propia. Modifiqué todo. Quedaron fuera de todo. No por venganza, por justicia, por protección. No dejaría en manos de quienes me abandonaron ni una llave, ni una silla, ni un recuerdo. Doné parte a una fundación de personas mayores, gente que cuida a los suyos sin condiciones. Con el resto decidí buscar un lugar, un sitio donde empezar de nuevo. El notario lo entendió sin palabras. Me ofreció contactos, direcciones, me entregó copias. Me deseó suerte. Salí con los papeles bajo el brazo y una liviandad que no sentía desde hacía décadas. No regresé a la casa. No recogí mis cosas. No dejé notas, dejé todo. La ropa, los objetos, los álbumes. Ellos ya habían enterrado mi historia. Ahora yo los borraba de la mía. Llamé a una mujer que conocí años atrás en un taller para viudas. Me ofreció un cuarto por unos días. Acepté. Me esperó con una manta limpia y un plato caliente. Me dejó espacio. No hizo preguntas. Dormí por primera vez en una cama que no tenía memoria. Pasé días en silencio, mirando por la ventana, caminando despacio, escuchando el mundo. Me compré un móvil nuevo, sin contactos, sin pasado, solo para ubicarme, para sentirme conectada con lo que yo elegía. Le escribí a una antigua amiga. Le conté lo esencial. Me creyó. Me invitó a su casa en el sur. Dijo que tenía una habitación libre. No lo dudé. Compré un billete. Me subí al tren. Dejé atrás el polvo, la tensión, la suciedad de esa familia que nunca fue. El viaje fue largo. Las horas pasaron lentas, pero no tuve prisa. Por primera vez en mucho tiempo no necesitaba apurarme. No tenía que rendir cuentas. No tenía que fingir. Cerré los ojos y escuché el sonido del tren. Como un corazón latiendo sin miedo. Como una canción olvidada. Me sentí sola, sí, pero no triste. Había algo limpio en esa soledad. Algo firme. Algo que tenía forma de verdad. Mi amiga me recibió con un abrazo. No necesitaba más. Me preparó una cama. Me mostró la casa. Un lugar pequeño, sencillo, lleno de vida. Plantas, libros, fotos que sí decían algo. Gente que había sufrido, pero no había perdido el alma. Me presentó a sus vecinos. Me integró a su rutina. No como una enferma, no como una carga. Como una mujer, como alguien que aún tenía historia por escribir. Me instalé. Empecé a cocinar, a leer, a caminar. Salía por las mañanas a comprar el pan. Saludaba a los vecinos. Aprendí sus nombres. Ellos aprendieron el mío. Nadie me preguntó por mis hijos. Nadie me pidió explicaciones.
Sabían mirar sin invadir, y yo sabía agradecer sin palabras. Fui encontrando mi ritmo, mis horarios, mi espacio. Con el dinero que no entregué a quienes no lo merecían, pagué mis gastos, ayudé a quien lo necesitaba, sin grandilocuencias. Me compré ropa nueva, me corté el pelo, me quité el luto de la piel. Fui al médico, revisé mi salud. El diagnóstico fue mejor de lo esperado. No tenía secuelas, solo estrés, solo abandono, solo esa enfermedad invisible que te deja sin cuerpo aunque estés viva. Me anoté en un taller de escritura. Lo organizaba la biblioteca del barrio. Éramos 7 personas mayores. Ninguno era escritor. Solo queríamos hablar, poner en papel lo que habíamos vivido. Me dieron un cuaderno. Empecé a escribir, no desde la rabia, desde el recuerdo, desde la necesidad de no olvidar. Cada línea era un pedazo de mi vida recuperada, un ladrillo nuevo en la casa que ahora construía con mis propias manos. No volví a hablar con ellos. Me buscaron, me dejaron mensajes, me mandaron cartas, decían que estaban preocupados, que querían entender, que me amaban. Todo llegaba tarde, todo era falso, todo era parte del mismo guión que ya no tenía público. No contesté, no respondí. Guardé las cartas sin abrir. Las quemaría algún día, o tal vez las dejaría allí, como prueba del final. No sentí culpa, sentí alivio, porque había cruzado un límite. Había roto la cadena. Me había salvado de morir en vida. No fui una santa, no fui perfecta, pero tampoco merecía desaparecer así. No lo permití. Esa fue mi victoria, mi resurrección. No ante Dios, ni ante la sociedad, ni ante una familia podrida. Ante mí misma, y eso era suficiente. La libertad no llega como un golpe, no tiene forma de explosión ni de aplauso. Llega en silencio, como la brisa después de una tormenta larga. Se instala sin pedir permiso, ocupando lentamente los rincones del cuerpo que antes estaban oxidados por el miedo. Al principio no la reconoces. Piensas que es soledad, que es vértigo. Pero después, cuando pasan los días y nadie te humilla, cuando nadie te grita, cuando nadie te mira con desprecio, entiendes que es eso, libertad. Me despertaba sola, pero sin esa angustia que me mordía el pecho cada mañana en la casa de mis hijos. En este lugar la soledad no me dolía. Me daba espacio, me permitía escucharme, pensar sin ruido, recordar sin veneno, caminar sin tener que justificar cada paso. Nadie me preguntaba por qué me demoraba. Nadie me decía que estaba en el camino. Nadie me quería inmóvil. Nadie me quería muerta. Durante los primeros días me sorprendía a mí misma sonriendo sin razón. No era felicidad, era alivio. El tipo de alivio que se siente cuando escapas de un encierro largo, cuando dejas de oír tus propios pensamientos suplicando por un poco de paz. Me sentaba en el patio con un café entre las manos y miraba el cielo sin buscar señales. Ya no necesitaba respuestas. Solo quería estar viva, y lo estaba. Mi amiga, la que me había recibido sin preguntas, se convirtió en una presencia firme, sin invadir. Compartíamos comidas, libros, caminatas cortas por la costa. A veces hablábamos, otras veces no. No necesitábamos llenar el aire con palabras. Bastaba con saber que estábamos. 2 mujeres mayores, 2 supervivientes, cada una con su historia, cada una con sus cicatrices. Ninguna pretendía curar a la otra. Solo nos dábamos permiso para existir. Fui al banco, cerré cuentas, abrí otras, cambié contraseñas, cancelé poderes, borré rastros. Todo lo que mis hijos habían preparado con antelación se derrumbaba ahora sin mi firma. Toda su paciencia para organizar sus planes se había construido sobre un error de cálculo, la suposición de que yo no volvería. Pero volví, y mientras ellos esperaban el cadáver, yo reescribía el final de mi historia. Nunca más contesté una llamada. Nunca más respondí un mensaje. Cambié el número, cambié el nombre en algunas plataformas. Me volví un fantasma digital. Y sin embargo, por dentro, estaba más viva que nunca. No necesitaba ver sus caras para saber que estaban desconcertados, que no entendían, que se creían víctimas. Siempre lo habían hecho. Siempre supieron girar la culpa hasta parecer inocentes. Pero esta vez no podrían hacerlo, porque esta vez no tenían control. La vida en el sur tenía otro ritmo. Nadie tenía prisa, nadie quería nada de mí. Me integré sin esfuerzo. Había un grupo de mujeres mayores que se reunían los martes en la biblioteca. Llevaban sus historias en carpetas, en hojas sueltas, en cuadernos escolares. Algunas escribían cartas a personas muertas. Otras contaban sueños que nunca se atrevieron a perseguir. Yo llevé mi cuaderno y no dije nada. Al principio solo escuchaba.
Después empecé a leer fragmentos. No dije que eran reales. Nadie lo preguntó. Escribir se volvió rutina. No para buscar consuelo, para nombrar, para dejar constancia, para que mis palabras existieran en algún sitio más allá de mi cabeza. Cada línea que escribía era una página arrancada al olvido. Una manera de negarme a desaparecer en silencio. Mis hijos intentaron borrarme. Yo me aseguraba, hoja por hoja, de que no lo lograran. Algunos días eran duros. No por nostalgia, por rabia. A veces, sin avisar, volvía el recuerdo de una escena. Una frase, una mirada, el sonido de los cubiertos en la mesa cuando hablaban de vender mi casa, mientras yo fingía no poder moverme. La voz de mi nieta llamándome bulto. El tono aséptico de mi hijo diciendo que todo estaría resuelto pronto. Esos recuerdos no se iban, pero tampoco me destruían. Ya no tenían ese poder. Solo me recordaban por qué hice lo que hice. Una mañana encontré un mensaje de voz en la bandeja del correo. Era mi hija. Su voz sonaba distinta, no triste, confundida. Decía que quería entender, que había cosas que se le escapaban, que había actuado bajo presión, que necesitaba hablar conmigo. Lo escuché entero, no porque creyera en su arrepentimiento, porque necesitaba oír hasta dónde llegaba su cinismo. Lo borré sin responder. La memoria del cuerpo es más fuerte de lo que creemos. Había días en que mi espalda recordaba el frío de aquella habitación sin ventanas. Otros en que mi cuello se tensaba como cuando me obligaban a mantener la cabeza recta frente al televisor durante horas. Pero ya no me dejaba vencer. Me movía, caminaba, respiraba. Le hablaba al cuerpo como si fuera un viejo amigo que regresó después de una guerra. Empecé a cuidar una pequeña parcela en el jardín comunitario. Plantaba lechugas, perejil, algo de romero. Me gustaba meter las manos en la tierra. Me ensuciaba sin culpa. Sentía que con cada planta enterraba un trozo de esa vida podrida que había dejado atrás. No tenía grandes metas. No quería aventuras, solo presencia, permanecer, vivir sin miedo. Había aprendido a no pedir más que eso. Le conté mi historia completa a una sola persona. Una vecina, una mujer de 70 años que había vivido algo parecido. Me miró sin horror, sin sorpresa. Me escuchó entera. Me dijo que no estaba sola, que éramos muchas, que había más de las que creíamos. Madres traicionadas, abuelas desplazadas, mujeres descartadas como muebles viejos. Me lo dijo con la voz firme, sin lágrimas. La verdad ya no dolía. Quemaba, sí, pero también iluminaba. Empezamos a reunirnos más seguido, no para hablar del pasado, para construir uno nuevo. Hacíamos café, leíamos en voz alta, caminábamos por la playa en silencio. Nos acompañábamos sin debernos nada. No había promesas, no había juicios, solo presencia. Cada una a su ritmo, cada una con sus heridas a la vista. Y eso era suficiente. No extraño a mis hijos. Extraño a los que pensé que eran, pero ya no son. Tal vez nunca lo fueron. Esa es la herida que tarda más en cerrarse. No la de la traición, sino la del autoengaño. Haber creído durante años que había amor donde solo había dependencia. Haber confundido respeto con miedo. Haber aceptado migajas creyendo que era afecto, pero ya no vivo allí. Ahora estoy aquí, y aquí sí hay paz. Traición es una palabra que uno evita durante años. La guarda en un cajón, le cambia el nombre, le pone excusas. Pero cuando llega, ya no se puede esconder. No tiene rostro nuevo, no viene disfrazada, se instala, es evidente. Y lo peor no es la herida. Lo peor es entender que siempre estuvo ahí, escondida en los gestos más pequeños, en lo que no se dijo, en lo que se permitió, en lo que se toleró creyendo que era normal. Ahora que estoy lejos, que puedo mirar todo con la distancia necesaria, repaso los hechos sin temblar. Lo que viví no fue un error puntual, no fue una crisis. Fue una secuencia larga y calculada de decisiones donde poco a poco me fueron empujando fuera de sus vidas, pero sin renunciar a lo que yo representaba. No me querían cerca, me querían disponible, no como madre, como recurso, como cuenta bancaria, como niñera sin sueldo, como paciente desechable. Mi hija fue siempre impulsiva, dramática, hiriente. Desde pequeña buscaba atención con gritos y desplantes. Cuando creció, lo disfrazó de independencia. Decía que no necesitaba a nadie, que todo lo que tenía se lo debía a su esfuerzo. Y sin embargo, cada vez que tenía un problema, allí estaba yo. La que la cuidaba cuando paría,
la que pagaba cuando su tarjeta se rechazaba, la que respondía por sus errores. Mi hijo fue distinto, más frío, más distante. Jamás alzó la voz, pero tampoco alzó una mano para ayudar. Siempre en segundo plano, siempre en silencio. Pero su silencio cortaba más que los gritos de ella. Fue el que permitió todo, el que no frenó nada, el que aprobó con su falta de acción, el que firmaba papeles, pero jamás se ensuciaba. Se escondía detrás del trabajo, detrás del cansancio, detrás de su supuesta neutralidad. Cuando me desmayé aquella mañana y los médicos hablaron de parálisis temporal, mi hija tomó el mando, no por amor, por control. Decidió que me llevarían a su casa, pero no como una invitada, como una carga a gestionar. Organizó todo sin consultarme. Eligió la habitación, estableció la rutina. Era una prisión disfrazada de gesto solidario. Todo lo que vino después fue simplemente una ejecución de ese plan. Los primeros días fingieron preocupación, pero no duraron. La máscara se agrietó rápido, la comida se volvió escasa, las conversaciones, inexistentes. Me sentaban frente a la televisión como a un perro viejo. Me hablaban como si ya no estuviera. Comentaban mis cosas con naturalidad. Decidían sobre mis papeles como si fueran suyos. Yo escuchaba. Guardaba todo, no solo las palabras, también los silencios, las miradas, las puertas que se cerraban demasiado fuerte. La nieta, hija de mi hija, fue el reflejo más crudo de todo. Su desprecio era limpio, sin filtros. Me insultaba, se reía, me grababa. Para ella yo no era su abuela. Era un estorbo más en su casa, una anciana con olor, una vieja que ocupaba espacio. No fue solo culpa suya. A nadie se le enseñó respeto en esa casa, porque el respeto no se predica, se vive, y lo que se vivía ahí era el descarte. Una noche, mientras fingía dormir, los escuché brindar. No era una cena familiar, era una celebración privada. Se reían. Hablaban de mi muerte como si fuera un trámite que estaba por resolverse. No lo decían con odio, lo decían con alivio, como si yo fuera la última piedra que bloqueaba su libertad, como si al desaparecer yo, el mundo se acomodara de nuevo. Decían que la casa ya estaba casi lista para poner en venta, que habían hablado con el notario, que todo estaba encaminado, y yo, inmóvil, los escuchaba planeando mi entierro sin tierra. No lo supe en ese momento, pero algo en mí se quebró para siempre. No fue dolor, fue claridad. Había criado dos personas que no sabían amar, que no sabían cuidar, que no sabían agradecer. Había sido una madre sola, firme, trabajadora. No perfecta, pero presente. Había entregado todo, y ahora todo era devuelto como deuda vencida, como residuo. La traición no siempre es un acto violento. A veces es una acumulación de gestos, de indiferencias, de miserias pequeñas que se van sumando hasta que un día despiertas y descubres que estás sola en medio de quienes decían amarte, sola en su mesa, sola en su casa, sola entre sus voces. Después de todo lo vivido, me prometí que no volvería a justificar nada, ni una palabra, ni un silencio, ni una burla. No fue el estrés, no fue la presión, no fue el miedo, fue elección. Cada uno de ellos eligió actuar como actuó, y yo elegí no quedarme. Con el tiempo aprendí a contar esta historia sin romperme, no porque no duela, porque ya no me define. Yo soy más que esa traición. Soy la mujer que sobrevivió, la que escapó, la que no permitió que la enterraran viva, la que volvió a escribir su nombre en una hoja en blanco. En los talleres de escritura compartimos historias, algunas peores, otras parecidas. Nadie se asombra. Las traiciones familiares ya no sorprenden. A lo sumo, cansan. Pero hablarlas las desactiva, las rompe, las expone, y eso, a veces, basta. No necesito justicia legal, no necesito venganza. Ya gané. Gané el día que me puse de pie frente a ellos. Gané el día que caminé sola hasta la puerta y no miré atrás.
Gané cuando cambié el testamento, cuando cerré la cuenta, cuando escribí sus nombres y luego los taché. Mi historia sigue, no porque me hayan liberado, porque me liberé yo. Y eso ellos nunca lo van a entender. Aunque la vida empezó a tomar un nuevo ritmo, el pasado no se evaporó. Nunca lo hace. No importa cuánto cambies de casa, de nombre o de rutina, el pasado no se borra. Aprende a disfrazarse. Se esconde detrás de gestos, de sonidos, de olores. Pero siempre vuelve, a veces con fuerza, a veces apenas como un susurro. Pero nunca desaparece del todo. Yo seguía adelante. Me despertaba temprano. Me preparaba el desayuno. Salía a caminar. Hablaba con la gente del pueblo. Escribía, leía, escuchaba música. Empecé a organizar los armarios. Compré cosas nuevas, ropa que elegí yo, platos que nadie había usado antes. Me hice dueña de cada pequeño objeto que me rodeaba. No heredé nada en este nuevo espacio. Todo lo elegí, todo lo pagué, todo fue mío desde el principio. Y sin embargo, el pasado tenía formas de colarse. Un día, al abrir una caja de cartón donde guardaba cuadernos viejos, encontré una carta escrita por mi hija hace muchos años. Me la había dejado sobre la cama después de una discusión. Tenía 15 años en ese momento. Me decía que yo no la entendía, que era demasiado dura, que la vida conmigo no era fácil, pero también decía que algún día me agradecería, que sabía que todo lo hacía por amor. Leí esa carta sin llorar. La leí con la precisión de quien revisa un informe antiguo. La guardé de nuevo, no porque aún creyera en sus palabras, porque necesitaba recordar que no siempre fue así. Otras veces, caminando por el mercado, me sorprendía el olor de un perfume, el mismo que usaba mi hijo cuando era joven. Me detenía un segundo, no por nostalgia, por reflejo, como quien tropieza con una piedra invisible. Me obligaba a respirar hondo y seguir. No permitía que esos momentos me sacaran del presente. Había aprendido a distinguir entre memoria y ancla. Una cosa te acompaña, la otra te hunde. Mi nieta aparecía a veces en sueños, no la versión cruel que escupía insultos. La otra, la que corría por el pasillo de mi antigua casa con los brazos abiertos, pidiéndome que le contara un cuento. Esa niña también existió. Vivió en mis brazos, durmió sobre mi pecho. Me llamó abuela con ternura. ¿Cuándo desapareció esa parte? No lo sé, pero en los sueños aún tenía su voz dulce. En los sueños no me odiaba. En los sueños me recordaba con amor. Me despertaba con un nudo en la garganta, pero también con claridad. El amor no siempre sobrevive al entorno. A veces lo mata el ejemplo. A veces lo mata el silencio. Una tarde recibí una carta sin remitente. El sobre era blanco, sin adornos. La letra era de mi hija. No hacía falta firmar. Decía que no entendía por qué había actuado así, que se sentía traicionada, que ella me había abierto las puertas de su casa, que siempre hizo lo mejor que pudo, que había cometido errores pero que no merecía ese castigo, que yo había sido cruel, que no tenía derecho a borrarlos de mi vida. No terminé de leerla. Rompí la hoja y la arrojé al cubo. No por rabia, por respeto. No iba a permitir que su versión de los hechos contaminara mi paz. Esa carta no era un intento de reparación. Era una estrategia más para hacerme dudar. El pasado tiene muchas voces. Algunas susurran, otras gritan. Aprendí a escucharlas sin darles el control. Me hablaban a veces mientras cocinaba, mientras ponía la ropa a secar, mientras caminaba en la playa con los pies en la arena mojada. Me decían que me cuidara, que no bajara la guardia, que no dejara que la culpa entrara por rendijas, porque la culpa no siempre viene del error. A veces te la meten dentro los mismos que te destruyen, te la entregan envuelta en palabras dulces, te la hacen cargar aunque no te pertenezca. A veces, en el taller de escritura, otras mujeres contaban cosas parecidas. Una que había criado a su hijo sola y ahora vivía en una residencia porque él no quería tenerla en casa. Otra que cuidó a su nieto durante 6 años sin cobrar un céntimo y fue reemplazada por una niñera sin explicación. Otra que firmó sin leer y perdió su casa a manos de su propio hermano. Las historias se repetían con distintos nombres. La traición tenía muchas caras, pero siempre el mismo patrón. Gente que aprovechaba la bondad, la necesidad, la confianza. Yo escribía, no con furia, con precisión. No buscaba venganza, buscaba dejar constancia. Cada historia mía era un ladrillo, una pieza en la muralla que levantaba entre mi vida nueva y mi pasado. No para olvidar, para proteger, no para negar, para no permitir que me arrastrara. Nunca tuve intención de volver, ni siquiera de mirar. Cerré las puertas sin dejar copias. Cambié la dirección de mi correo. Anulé cuentas. Cerré redes. Me convertí en alguien nuevo.
No joven, no distinta, pero sí otra, una versión de mí que ya no pedía permiso, que ya no necesitaba que la quisieran, que ya no temía estar sola. Había aprendido a escuchar mis propios pasos, a llenar el silencio con mi voz interna, a hacerme compañía. Lo que antes era castigo, ahora era elección. No tenía a mis hijos, no tenía a mi nieta, no tenía a nadie que llevara mi sangre, pero tenía paz, y esa paz no la iba a negociar. Los ecos seguían ahí, a veces más nítidos, a veces lejanos, pero no mandaban, no decidían. Yo los dejaba sonar, los dejaba pasar, como quien escucha llover pero no se moja, como quien reconoce un idioma pero ya no lo habla. Había cruzado un límite, y ya no pensaba retroceder. No tuve que buscar mucho. Llegó el momento en que supe que no bastaba con vivir en la casa de otra persona, aunque fuera una amiga. Había que cerrar el círculo, tener mi propio espacio, uno pequeño, manejable, mío desde la llave hasta las paredes. Lo supe un día después de salir de la biblioteca, cuando una mujer mayor mencionó que en una residencia cercana había habitaciones independientes. No era un asilo, no era un depósito de ancianos. Era un complejo donde la gente vivía sin depender de nadie, pero con lo necesario cerca. Fui a verlo. El edificio era blanco, de 2 pisos, rodeado de árboles bajos. Las habitaciones eran estudios con una pequeña cocina, baño propio y una ventana amplia que daba al patio interior. Había un comedor comunitario para quien quisiera, pero no era obligatorio. No había horarios estrictos ni listas de espera. Cada quien podía entrar y salir. Gente mayor que aún estaba entera, no enfermos. No fantasmas, personas. Pedí ver una de las habitaciones. Me llevaron a una del 2º piso. Estaba vacía, limpia, con un armario empotrado y un escritorio. No tenía lujo, pero tampoco carencia. Era un lugar donde respirar, donde decidir, donde envejecer con dignidad. Pregunté el precio. Lo podía pagar sin problemas, no lo dudé. Firmé los papeles esa misma semana. Me mudé el lunes siguiente. Hacía décadas que no tenía un espacio completamente mío. Siempre hubo alguien más. Mis hijos, mi marido, mi madre, siempre alguien ocupando parte del aire, de los armarios, del tiempo. Esta vez no. Esta vez cada objeto estaba donde yo quería. Cada rincón era mío. No tenía que explicarle nada a nadie. No tenía que callar la radio porque otro dormía. No tenía que pedir permiso para abrir la ventana. Compré una mesa pequeña, una silla cómoda, un par de estanterías. Llené las repisas con libros que me regalaron en el taller. Plantas de interior. 2 mantas, pocas cosas, solo las necesarias. No quería acumular, no quería volver a llenar el espacio de pasado. Esta vez todo sería liviano, práctico, elegido. La residencia era tranquila, gente amable, nadie se metía con nadie. Nos saludábamos por la mañana, a veces tomábamos café en la sala común. Hablábamos de cosas simples, el clima, los libros, alguna receta. Nadie preguntaba por la vida anterior. Todos sabíamos que quienes llegan a estos lugares no lo hacen por capricho. Lo hacen porque necesitan empezar desde cero. Había una mujer llamada Carmen que pintaba acuarelas. Un hombre, Julián, que tocaba la guitarra en las tardes. Rosa, una exprofesora, leía en voz alta cada viernes en la sala. Me ofrecieron unirme al grupo de lectura. Acepté. No porque necesitara compañía, porque me parecía justo aportar algo también. Leí mis textos. Algunos los escribí para el taller. Otros eran nuevos, pequeñas escenas, fragmentos de lo vivido. No di detalles, no di nombres, solo palabras. La gente escuchaba en silencio. No aplaudían, no opinaban, asentían, como si entendieran. La rutina era sencilla. Me despertaba al amanecer. Abría la ventana, escuchaba los pájaros, me preparaba café, caminaba por el patio, leía, escribía, cocinaba poco. Me bastaba con frutas, sopa, pan. A veces comía en el comedor comunitario, otras veces no. Nadie vigilaba, nadie controlaba. Cada quien manejaba su día como quería. No volví a tener contacto con el pasado. Ni llamadas, ni cartas, ni mensajes. Nadie sabía mi dirección. Nadie conocía este nuevo número. Sabía que ellos seguían allí, en la ciudad que dejé atrás, en la casa que intentaron arrebatarme. Seguramente aún hablaban de mí. Me imaginaban en algún hospital, o pensaban que había muerto en una esquina. No me importaba, que pensaran lo que quisieran. Ya no era mi problema. Aquí no era madre de nadie, no era esposa, no era suegra, no era abuela, no era víctima. Era solo una mujer mayor, con historia, con cuerpo, con nombre, con voz. Y eso era suficiente.
Había tardes en que me sentaba bajo el árbol del patio y cerraba los ojos. No para escapar, para sentir el presente. El calor leve en la piel, el murmullo del viento, las hojas secas bajo mis zapatos. No pensaba en el pasado. No proyectaba el futuro. Solo estaba ahí. Por fin estaba, sin miedo, sin apuro, sin el peso ajeno. La gente de la residencia no me preguntaba si tenía hijos. Era parte de una regla no escrita. Había asuntos que se respetaban sin decirse. Todos teníamos alguna historia parecida. No igual, pero cercana. El abandono venía con distintas máscaras. Algunos eran dejados por sus hijos, otros por sus hermanos, algunos por la pareja, algunos se dejaron solos a sí mismos. Pero todos teníamos algo en común. Estábamos aquí por elección. No porque nos echaron, porque decidimos no volver. Una vez al mes nos visitaba un médico. Nos hacía chequeos básicos, presión, medicación. Escuchaba con atención. No trataba a nadie como si estuviera acabado. Preguntaba cómo nos sentíamos. No en la piel, en la cabeza. Me dijo que mi salud estaba estable. Mejor que cuando llegué. Le creí, porque lo sentía. Ya no me dolía el cuerpo. Ya no tenía el estómago cerrado. Ya no me despertaba con nudos. Dormía entera. Soñaba poco, pero descansaba. Me unía a un grupo de caminata ligera los sábados por la mañana. Éramos 5. Caminábamos durante 1 hora por la costa. Hablábamos poco. No era necesario llenar el aire. El mar hablaba por nosotros. Respirábamos, avanzábamos. Éramos 5 cuerpos en movimiento. Compasado, pero sin lastre. El nuevo hogar no fue solo un lugar físico. Fue un límite, una frontera, el punto exacto donde terminó mi vieja vida y empezó esta otra. Más simple, más clara, más honesta. No tenía que demostrar nada. No tenía que defenderme. No tenía que esconderme. Podía estar sin justificar mi existencia. Nadie me debía nada, y yo tampoco debía nada a nadie. Una tarde de otoño, sin apuro y sin ruido, me senté a escribir lo que sería el último documento de mi vida. No por urgencia, no por miedo, por orden, por respeto hacia mí misma. No quería dejar cabos sueltos. No quería que nadie hablara por mí cuando ya no estuviera. No quería que las manos que un día planearon mi entierro en silencio, luego se disfrazaran de herederos dolidos. Me senté frente al escritorio. Apoyé los codos. Abrí el cuaderno de tapas duras donde llevaba meses escribiendo todo. Fecha por fecha, nombre por nombre. Cada decisión tomada, cada traición sufrida. Lo repasé sin temblar. No lo hacía por rencor, lo hacía por precisión, para que no quedara duda de por qué hacía lo que iba a hacer. Pedí una cita con el notario, el mismo que me ayudó a cambiar el testamento anterior cuando me fui. Me conocía, me respetaba. No me trataba como a una anciana confundida. Le pedí que redactara el nuevo documento final, el último, el que quedaría sellado. Le llevé todo por escrito. Se lo di en una carpeta. No necesitó hacerme muchas preguntas. Solo me miró a los ojos. Asintió. Me ofreció un vaso de agua. Le dije que no hacía falta. Firmé con letra firme, sin pausas. Cada trazo era una declaración. Una línea trazada sobre lo que fui, lo que soporté y lo que decidí dejar atrás. En ese documento dejé claro que ninguno de mis hijos recibiría nada, que no eran beneficiarios de ninguna cuenta, ninguna propiedad, ningún objeto, no por venganza, por justicia, por verdad, porque no se puede heredar lo que se intentó robar en vida. Doné parte de mis bienes a la residencia donde vivía, otra parte a un centro que protege a mujeres mayores víctimas de abandono. Lo que quedaba lo destiné a causas que conocí a través de personas que me ayudaron sin pedir nada. Gente que compartió su techo, su tiempo, su oído. Gente sin mi sangre, pero con más corazón que toda mi familia junta. No dejé cartas, no dejé disculpas, no dejé frases finales para que las repitieran en voz alta con lágrimas falsas. Dejé hechos. Dejé una línea clara entre lo que acepté y lo que no, entre lo que se da con amor y lo que se arrebata por interés. No hay confusión en eso, hay decisión. Después del notario fui a caminar por la playa. Me quité los zapatos, hundí los pies en la arena fría. No hacía sol, no había nadie, el mar estaba calmo. No pensé en la muerte, pensé en la claridad,
en lo que pesa vivir a oscuras y en lo liviano que es poner nombre a cada cosa, incluso al abandono, incluso a la traición, incluso al silencio. Nunca volví a mencionar a mis hijos en voz alta. En el taller de escritura ya no necesitaba contar nada. Empecé a escribir sobre otras mujeres, inventadas, reales, mezcladas, personajes que también decidían romper con lo que las dañaba, personajes que no pedían permiso para irse, que no justificaban su derecho a estar bien. Con los años aprendí a reconocer la mirada de quienes se parecen a mí, gente mayor que camina con el cuerpo entero, pero con la espalda todavía cargando nombres que pesan. Cuando los veo, sé que muchos no tuvieron la fuerza de irse, que algunos se quedaron, que otros volvieron, que muchos prefirieron fingir que nada pasaba. Yo no los juzgo, no todos pueden, yo casi no pude, pero lo hice. Pasaron los meses, pasaron los cumpleaños, pasaron los inviernos. Ya nadie preguntaba por mi familia. Ya no era tema. Me convertí en una más del grupo, con nombre propio, con un lugar en la mesa, con un juego de llaves. Me sentía parte de algo sin tener que sacrificarme por ello. Me sentía vista, no como madre, no como enferma, como persona. Nunca llegaron a buscarme físicamente. No sé si por vergüenza o por comodidad. Supongo que se rindieron. Supongo que asumieron que no había marcha atrás. Lo entendieron tarde, cuando la puerta ya estaba cerrada, cuando ya no quedaba nada que pudieran tomar, ni afecto, ni dinero, ni espacio, nada. Ahora, cuando me acuesto por las noches, no repaso listas de errores, no imagino reconciliaciones, no sueño con volver a lo que fue, solo me cubro con la manta, cierro los ojos, escucho el ruido leve del pasillo, la voz apagada de alguna radio, y respiro tranquila. No tengo deudas con nadie, no debo explicaciones, no guardo rencores, solo memoria. El testamento está guardado en una caja fuerte, el original en el despacho del notario. También hay una copia en mi escritorio, dentro de un sobre. Lo abrí una sola vez desde que lo firmé. Lo leí completo. No cambié ni una coma. Nada me pareció excesivo. Nada me pareció poco. Es exacto. Es justo. Dice lo que tiene que decir. Ese papel no es mi venganza. Es mi verdad escrita con tinta legal. Es mi forma de cerrar la historia. No con un grito. No con una súplica. Con una firma. El resto lo dejo a quien quiera entender. Y quien no entienda, que cargue con su propia conciencia. Yo ya no tengo nada más que decir. Y por fin, eso me basta.